Nos sentimos un poco raros, ¿no? Falta una parte muy importante de la congregación. Bueno, yo le voy a invitar que vamos al primer pasaje bíblico, que es lo que estaba palpitando en mi corazón en estos días. Y el Señor siempre, previamente, cuando se va a compartir algo que viene de parte de Él, a quien nos toca compartir nos va ministrando entre semanas, nos va ministrando, y no entendemos por qué, pero todo lo hace el Señor. Nuestro ministerio es tan especial en ese pacto que hizo el siervo Raúl en el inicio de este ministerio, abriéndole la puerta al Espíritu Santo para que Él señoree sobre esta congregación. Y el Señor lo hizo así desde el inicio. Y a causa de que ese varón de Dios, nuestro amado siervo Raúl, le abrió la puerta al Espíritu Santo, cada uno de nosotros vive estas cosas tan hermosas cada día, de poder ministrar cosas espirituales, que en otras épocas eran dadas solamente para un grupo exclusivo de personas nombradas o consagradas para tal fin. Hoy tomamos tan común o tan normalmente algunas cosas que nos da el Señor para hacer, cuando muchas veces ni siquiera estamos a la altura de las circunstancias, ni siquiera nos hemos preparado con la oración de vida, con el tiempo de ayuno, con la búsqueda de Dios para ponernos a la altura. Pero es tan fuerte lo que el Señor hizo con su siervo en ese momento, ese trato tan personalizado que hizo con él, que fluye la gracia de Dios. Y la ministramos, y la sentimos, y la vivimos, y creemos que es algo muy natural, pero no lo es tanto. Hay un pasaje de la palabra de Dios, y pido disculpas porque ya me he acostumbrado a tener mis compañeros de trabajo en la radio que me asisten con los versículos. En todo caso lo van buscando los versículos y me los pasan después. Yo hablo en el nombre de Jesucristo. Hubo en la antigüedad, en una oportunidad, un llamamiento que Dios hizo para su pueblo en tiempos de Moisés. Había toda una situación que se había generado. Moisés era el varón de Dios, pero él se daba cuenta de que era muy dura la tarea que le había tocado. Era mucha carga. Había sacado al pueblo de Egipto, pero ahora tenía que gobernar a ese pueblo, tenía que guiar a ese pueblo, y era muy difícil por la impresionante cantidad de personas. Eran cerca de 2 millones. A la par de eso, que no había leyes todavía que regularan su convivencia. Entonces Moisés tenía que estar atento a los grandes detalles y a los pequeños detalles también. Moisés tenía que estar en todo, hasta si venía un ejército contrario a atacar al pueblo, hasta si las ovejas parían o no parían. Tenía que estar en los grandes detalles y en los detalles ínfimos. Entonces eso le iba llevando a un desgaste y a una situación muy complicada. Entonces alguien le sugiere, creo que era su suegro, que busque entre el pueblo gente que le ayude. Y Moisés lo toma como de parte de Dios y convocan a 70 varones. 70 varones para que sean los ayudantes de Moisés. Y Moisés le plantea a Dios lo que pensaba hacer, y el Señor le da el ok, le dice que sí. Y le dice que los traiga a la puerta del tabernáculo, porque el Señor iba a hacer algo especial con ellos. ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? Dice que Dios iba a sacar del espíritu de Moisés e iba a depositar en el corazón de cada uno de ellos. En otras palabras, ¿qué significaba eso? Que cada uno de esos 70 varones iban a ver como Moisés la vida, iban a sentir como Moisés, iban a actuar como Moisés, iban a ser un Moisés, un Moisés más. Ya no iba a haber en la congregación un Moisés, sino que iba a haber 71 Moisés, el original y los 70. Y los trajeron a muchos de ellos.
creo que eran 68 que vinieron. Ya les voy a decir por qué. Si se me va algún detalle, ayúdenme. Es un taller no es una prédica. Vinieron y se presentaron delante del tabernáculo, donde Dios había dicho: preséntense aquí y yo voy a bajar en la nube y voy a sacar del espíritu de Moisés y voy a poner en cada uno de ustedes. Esta gente se vino, se presentó, se prepararon espiritualmente para la ocasión, y dice que bueno, descendió la gloria de Dios y empezó una manifestación del poder de Dios, donde ellos recibieron la gracia de Dios, comenzaron a ser tocados por el Espíritu Santo, cosa que en aquella época no se conocía, porque el Espíritu Santo solamente descendía ocasionalmente sobre, en este caso, Moisés o algún gran profeta para hacer una obra de Dios, pero el pueblo en general nunca había vivido las cosas espirituales, no se conocía eso. Entonces eso fue para ellos una cosa tremenda, poder vivir y experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo dentro de su ser. Y dice que muchos de ellos, la mayoría, profetizaban, o sea, hablaban en lengua, hablaban por el Espíritu, decían cosas grandes de parte de Dios, tomados por el Espíritu Santo. Habrán, no sé, danzado, habrán llorado, habrán caído de rodillas, habrán levantado sus brazos, se fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios. Fue un momento glorioso el que se vivió en esos días, en ese momento. Pero resulta de que había habido, creo que 2 varones, si no mal recuerdo, que no habían asistido a la convocación. No recuerdo el motivo, o creo que no lo dice la Escritura. No habían asistido a la convocación. Pero resulta de que lo mismo que vivieron los que sí asistieron, o sea, la gran mayoría, ellos también lo vivieron a pesar de no haber venido a la puerta del tabernáculo. La manifestación del poder de Dios. Y como siempre ocurre, siempre hay alguien esas personas que le gusta avisar, por usar una palabra cordial. Había un avisador que vino corriendo a decirle a Moisés: Moisés, fulano y fulano profetizan en el campamento, no vinieron a encontrarse con todos y están profetizando en el campamento. Pensando que Moisés lo iba a felicitar y le iba a decir: gracias por avisarme, muchacho, gracias, ¿qué haría sin vos? Pero todo lo contrario. Moisés, en vez de felicitarlo por el informe que traía, dijo Moisés una frase que es la que quiero rescatar para este día: ojalá todo el pueblo fuera profeta. Dice, ojalá todo el pueblo viviera. Qué grande, ¿no? Bendito sea Dios. Claro, solamente una persona que lleva sobre sus espaldas tamaña responsabilidad puede entender y experimentar el sentir de ese varón de Dios en ese momento. ¿Cuál era? Que tenía una impresionante tarea y que no le alcanzaban las manos, no le alcanzaba la vida para hacer lo que Dios le había encargado. Y él era obediente, era fiel, quería hacerlo. Pero tenemos un solo cuerpo, 2 manos, 2 pies, y se puede hacer lo que se puede hacer. Entonces Moisés, en ese temor de Dios, de querer cumplir con la voluntad del Señor, de guiar a ese pueblo, de llevarlo a la tierra prometida, de que se cumplan en ello las promesas del Señor, daba todo de sí. Como suelen decir ahora, 24/7. 24 horas por día y 7 días a la semana. Él se daba todo por él, pero ya eso le estaba produciendo un desgaste impresionante que no iba a poder, no iba a llegar muy lejos. Mire qué cosa parecida, ¿no?, con lo que nos pasa en este tiempo. Porque el Señor tiene grandes planes para su pueblo todavía. La misión de Dios para su pueblo en este tiempo no se ha terminado. Hemos transitado 40 años de nuestro ministerio, pero no se acabó todavía. Todavía estamos aquí en la tierra
y todavía tenemos mucha tarea por hacer. Hay otra parábola, otra parte de la Biblia, donde en este caso Jesús cuenta una parábola, hace un ejemplo, y dice, representa al pueblo, digamos, de Dios, con una cosecha, diciendo de que había un hombre que tenía un campo y que tenía que ser cosechado urgentemente. Y en aquella época se acostumbraba que los changarines, o sea, las personas que querían trabajar, o sea, los jornaleros, iban y se sentaban en la plaza, o sea, en la plaza pública, iban y se sentaban ahí bien tempranito, cosa que vinieran los patrones, vinieran las personas y buscaban 2 o 3 y se los llevaban para el campo para trabajar. Es la costumbre de la época. Entonces dice que este hombre que tenía un campo para cosechar, fue a la mañana bien temprano, 5 de la mañana aproximadamente, porque a las 6 empezaba la jornada, y contrató un grupo de obreros. Y fueron y comenzaron a trabajar, cosechando. Pero llegado el mediodía aproximadamente, dijo el hombre, y con los capataces que estaban con él: mire, patrón, no vamos a llegar, no vamos a terminar. Estamos dando lo mejor, pero no vamos a llegar al final del día levantando toda la cosecha. Vaya y busque más gente, porque esto no vamos a alcanzar a terminar. Entonces el hombre fue, ¿cierto? Y nuevamente fue a la plaza y buscó a otro grupo más. O sea, con los primeros había ya acordado un pago, ¿cierto? Ellos estaban felices. Al mediodía viene, busca a otro grupo de personas, acuerda el mismo pago con ellos y los lleva al campo a trabajar. Pero ya llegando eso de las 3 de la tarde, el primer grupo de obreros, el segundo grupo de obreros vuelven a decirle lo mismo: mire, a las 6 se termina la jornada y no vamos a llegar. ¿Y qué hacemos? Y tiene que traer más gente. Entonces fue nuevamente a la plaza y trajo otro grupo más de gente y acordó con ellos el mismo pago, ¿no? Bueno, vinieron el otro grupo también que faltaba, se pusieron a trabajar todos juntos, le dieron con todo, levantaron la cosecha, la terminaron, gracias a Dios, ¿cierto? Feliz el patrón, felices ellos porque iban a cobrar su platita, todo el mundo feliz. Bueno, usted sabe lo que pasó después. Los que son lectores de la Biblia saben cómo termina esta historia. No es eso lo que quiero destacar, pero bueno, lo vamos a mencionar, dado que si no vamos a dejar el final de la historia pendiente ahí, ¿no? Llega el momento del pago. Él había acordado con el primer grupo pagarles un denario, que era el jornal acostumbrado que se les pagaba a los obreros, o sea, por un día de trabajo. Entran primero a cobrar los últimos que habían sido contratados. Y como entraron los últimos, que trabajaron 3 horas nomás, el patrón les paga: bueno, tome un denario, tome, listo, felices, porque se iban a su casa con su platita. Los otros que estaban en la fila, que habían trabajado más horas, dijeron: bueno, si a los últimos que trabajaron 3 les pagó un denario, quiere decir que hay una mejora salarial para nosotros. Y cuando fueron pasando los segundos, los que habían entrado al mediodía, también un denario. Ya se empezaron a mirar y decir: pero qué, no está bien esto. Y empezaron a murmurar entre ellos. Y peor, cuando entraron los que habían trabajado todo el día, desde la mañana temprano, pasaron a cobrar y también un denario para ellos. Entonces ahí uno se animó, vio que siempre hay un delegado, un sindicalista, uno que la cara le da. Entonces vino y lo confrontó al patrón y le dijo: pero escúcheme, patrón, mire, esa gente que trabajó solamente un par de horas, usted le pagó un denario y a nosotros que hemos aguantado todo el día el calor del sol, hemos trabajado como burros todo el día, nos paga igual que a ellos. Y el hombre le dijo simplemente lo correcto, ¿no? ¿Cuánto acorde con vos? Un denario. ¿Tenés tu denario? Listo. Sé feliz, gástalo, disfrútalo, es tuyo. Pero vos no me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mis cosas. O sea, le puso
un freno, ¿no? Que es lo justo, porque con ellos había acordado eso y le pagó lo que correspondía. De ahí en más ya dependía del patrón lo que quería o no, hacer o no. No es ese el mensaje, porque digamos, esta parábola en sí habla de la salvación, porque todos vamos a ser salvos por igual. Los que hemos andado muchos años en Cristo y hemos sufrido muchas cosas, como las personas que se entreguen a Cristo en el último momento de la vida, vivieron a su forma toda la vida, hicieron lo que quisieron, en el último momento se entregaron a Cristo y son salvos igual que nosotros. Pero bueno, en sí, digamos, esta palabra habla de la salvación. Pero yo no quiero hoy rescatar esa parte del mensaje. Quiero rescatar la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Estamos levantando una cosecha. Estamos levantando una cosecha. Y no estamos llegando. No nos estamos terminando. Se nos está acabando el tiempo y no estamos llegando. Entonces, ese es el mensaje. ¿Qué tiene que hacer el patrón? El patrón tiene que ir a la plaza a contratar más obreros. Y esos obreros que sean contratados en este tiempo van a recibir la misma paga que los primeros. Pero tienen que venir al lugar de trabajo. Tienen que disponerse, tienen que estar en el lugar para ir y ser contratados. En aquel tiempo era la plaza, en este tiempo será la iglesia. La cosecha de la cual estamos hablando no se refiere a una cosecha de trigo, ni de maíz, ni nada de eso. Se refiere a una cosecha de almas. Se refiere a una cosecha espiritual. Y hay una paga, la salvación, la vida abundante. Pero esa vida abundante, está bien, trae en la eternidad una recompensa eterna, pero también trae una recompensa terrenal. Esos hombres anteriores que yo les mencionaba que estuvieron con Moisés, nunca en su vida habían vivido la manifestación del poder de Dios en sus vidas. ¿Se imagina usted lo que fue para ellos? Vivir por primera vez, sentir fluir el Espíritu, sentir fluir el poder de Dios por su ser y sentir cómo el Espíritu hablaba por su boca y hacía saber las maravillas de Dios. Moisés clamaba a Dios para que se levantaran esos obreros. Por eso cuando alguien vino y le dijo, aquellos no vinieron a la cita y lo mismo están recibiendo, dijo, querido, ¿no? En otras palabras, si esto es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, si esto es lo que yo estoy queriendo, que se levanten obreros porque no estamos llegando, porque se nos viene la noche, porque se acaba el tiempo y hay mucha tarea por hacer todavía y esto no estamos llegando. Y creo que esa misma palabra vuestra dice, rueguen al Señor, oren al Señor para que envíe obreros a su mies. Rueguen al Señor para que envíe obreros, hombres con compromiso, hombres con una misión, que entiendan por quién han sido llamados y cuál es la tarea que hay que realizar. Que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo que ya se termina, en un tiempo que ya se acaba y que el dueño del campo, el dueño, el patrón, está queriendo sumar obreros a su mies. Ese es el mensaje en este día. ¿Cuántos obreros estarán allí dispuestos para sumarse a la fila de los trabajadores para levantar esta cosecha final? ¿Cuántas personas acudirán al llamado? Como tal vez los primitivos, cuando el Señor llamó por primera vez a ese grupo de hombres y mujeres dispuestos de corazón para iniciar con esta obra, que estuvieron dispuestos y le dijeron, Señor, haz conmigo lo que bien te parezca. Y de ahí para adelante el tiempo demostró que esa decisión fue real, fue auténtica y no simplemente una cuestión emocional. ¿Cuántos obreros habrá? ¿Cuántos hombres? Porque el hombre ante los ojos de Dios es especial, porque fue creado a imagen de Dios. Y no es con ánimo de ninguna cosa. Por ahí tantas bromas que se hacen, que el hombre, que la mujer, que la costilla, que esto, que el otro. La Biblia lo dice, que el varón es imagen de su creador. El hombre lleva la imagen de Dios en sí. Eso es una cosa muy grande, es muy especial. Es una honra muy grande la que Dios nos ha dado de llevar su imagen en nosotros.
Pero también, por supuesto, el Señor espera que cada una de sus criaturas amadas, hechas a su imagen y semejanza, tengan también, por supuesto, el mismo sentir que Él tiene. Hubo personas a lo largo de la historia, como en el caso de David, por ejemplo, a quien se le llamó hombre conforme al corazón de Dios. Hubo otras personas, como en el caso de Abraham, que se le dijo, y fue llamado Abraham amigo de Dios. Hubo otras personas como Enoc, al cual se le dijo, caminó Enoc con Dios. Hubo otras personas como Job, que dijo, yo sé que mi Creador vive, y aunque Él no me dé nada, yo sé que aunque sea del polvo, o sea de la muerte, me va a levantar. Ha habido hombres verdaderamente consagrados que se han despojado del mundo, de sus afanes. No quiere decir soltar responsabilidades, no quiere decir vivir en una burbuja. Seguimos viviendo, seguimos trabajando, seguimos actuando, pero ya con una misión, ya con claridad de hacia dónde vamos, quiénes somos, cuál es el propósito de nuestra vida, que ya no es prioridad número uno lo material, lo terrenal, lo de este mundo. Esos son cosas que van en segundo plano. La prioridad en este tiempo es acudir al llamado, es acudir a esta invitación que nos está haciendo el patrón, que nos está haciendo el dueño de la la viña, del campo, lo que sea, y nos está invitando a ser parte de su planta permanente. Esto es muy grande. Bendito sea Dios. Yo le voy a invitar que busquemos en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 25 en adelante. Porque de pronto este pasaje viene hablando de otro tema, pero yo quiero rescatar un punto para transmitirle un pensamiento. Mateo capítulo 12, versículo 25 en adelante. Y dice lo siguiente: sabiendo Jesús, usted sabía que Jesús lo sabe todo, hasta lo más profundo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Él lo sabe todo, nada se le esconde. La misma escritura dice de que a Jesús, o sea, no hacía falta que Jesús le contara nada a nadie, porque Él conocía el corazón de todos los hombres. Él los conoce por dentro. Él nos saca la radiografía ahí espiritual a cada uno de nosotros. Aún los más íntimos pensamientos, Dios los conoce. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿qué estaremos pensando en este momento, no? Dios lo sabe. Jesús lo sabe. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Hasta ahí todo bien, pero viene hablando de otro tema, ¿no es cierto? Pero dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí el versículo 29 es el central. Aquí está el mensaje que les quiero transmitir. Porque ¿cómo puede alguno
entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, bueno, ahí ya entra a hablar de otro tema, ¿no? Que no es el tema de hoy. La cuestión es esta. Jesús acostumbraba a hablar con ejemplos para que el mensaje fuera más claro. En este caso, da el ejemplo de un asalto, de un asaltante que quiere entrar a una casa a robar y sabe que en esa casa hay un hombre que va a defender a su familia, que va a defender sus bienes, que va a asaltar, que va a hacer lo posible para defender lo suyo. Entonces el ladrón planifica y dice, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Someter al hombre, o sea, dejarlo sin capacidad de reacción para luego poder hacer todo lo otro. Robar, matar, destruir lo que vaya a hacer, lamentablemente. Y ese es el ejemplo que Jesús da, dice. ¿Cómo puede, dice, alguno entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Entonces primero le ata, dice, y después puede saquear sus bienes. Esta es la palabra que en estos días me ministraba el Señor. Es decir, ¿puede acaso entrar? Y venía esa palabra y venía esa palabra. Y digo, sí, tanto en lo personal de cada uno de nosotros como a nivel congregacional, esta es la palabra. ¿Por qué? Porque el varón, como le decía, para aquellos que tienen la gran bendición de tener su familia consigo, es representante de Cristo en el hogar. El varón es representante de Cristo. Eso lo dice el libro de Efesios. Y todos los que se hayan casado y han oído esa palabra, saben que el varón es representante de Cristo dentro de la familia y en el hogar. Y la esposa es representante de la iglesia. O sea que el varón es especial para Dios. Esto lo estableció Dios, no ninguna religión. Adán fue creado primero. Pero resulta que Satanás, que es el ladrón por excelencia, el mayor ladrón, el mayor estratega, porque no se olviden ustedes que Satanás logró engañar a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Tiene una inteligencia mucho más allá de los límites que podamos entender. Una gracia, una capacidad de engaño, de mentir. O sea, Satanás es muy capaz. Satanás sabe esto, que para poder cumplir con su misión, la Biblia dice que la misión de Satanás es robar, es matar y es destruir. Él sabe que para poder cumplir con su misión, tiene que sujetar primero a quien tiene poder o quien tiene autoridad dentro del hogar, dentro de la familia o dentro de la iglesia. Entonces comienza a trabajar para atar al que está al frente o el que está a cargo de algún área dentro de la iglesia de Cristo. Y esas ataduras vienen por distintos frentes. Hay ataduras en el pueblo de Dios y hay ataduras en la mente y en el corazón de muchos varones de Dios que tienen promesas de Dios para sus vidas, que tienen una misión que cumplir, pero no pueden levantar la cabeza todavía, no pueden reaccionar porque están atados. Llámele a esa atadura vicio. Llámele a esa atadura pornografía. Llámele a esa atadura materialismo. Llámele a esa atadura adulterio. Llámele a esa atadura avaricia, afán. Llámele, póngale el nombre que tenga que tener, pero nómbrela por el nombre que tiene. Son ataduras que someten
a muchos hijos de Dios que el Señor ha elegido y que los está llamando para ser parte de su planta permanente en el reino de los cielos. Pero esos hijos de Dios que tienen un llamamiento y que tienen una misión están atados y no pueden levantar la cabeza. Por eso la casa está dividida: la casa personal, la casa iglesia, la casa de oración, la casa zona, la casa grupo. La casa está dividida porque hay ataduras que someten a gran parte de aquellos que tienen un llamado de parte de Dios. No pueden soltar cadenas de odio, cadenas de envidia, cadenas de avaricia, cadenas de pleito. No pueden soltarse. Y por lo tanto, la casa permanece dividida. Y Satanás feliz, porque logró su objetivo, porque puede saquear los bienes. Primero los bienes espirituales. ¿Cuáles son los bienes espirituales? Los frutos: el gozo, la paz, el amor, y con ellos la prosperidad, la felicidad, las ganas de vivir, la energía. Satanás es ladrón y sabe cómo hacerlo. Por eso, qué importante este momento, mis hermanos, que podamos realmente reflexionar con total sinceridad delante de la presencia de nuestro Dios y decir: Señor, ¿hasta qué punto puede llegar a haber sobre mí una atadura, algo, un ancla, algo que me sostiene, que me mantiene atado al puerto y que no me suelto para ser en las manos de Dios esa herramienta que Él espera que yo sea, para ser un obrero más de esta cosecha, de este campo, de este tiempo final, para no ser parte de los planes de Dios en este tiempo final? ¿Qué es lo que me está sujetando? ¿Qué es lo que me está atando? ¿Qué es lo que me está llevando a estar ahí sujeto y sin reacción? Necesitamos sincerarnos delante de la presencia de Dios y llamar a las cosas por su nombre y decirle: Señor, me pasa esto. Yo te amo, Padre. Quiero ser parte de tu obra. Quiero ser parte de tu llamamiento en este tiempo. Quiero ser una herramienta en tus manos, como tú me lo estás diciendo. Pero hay cosas que no me dejan reaccionar. Por eso, Padre, las nombro y renuncio a ella en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Dele gloria a Dios. Precioso Espíritu Santo de Dios. Ese es el mensaje que el Señor me dio para ustedes. Ese es el mensaje que Dios me dio para ustedes. No muchos versículos, 2 o 3. Pero Él quiere eso. No me dijo eso. Que hay muchos que están, o estamos, no sé, Dios lo pesará, atados por cosas de este mundo, que no nos dejan levantar la cabeza, que no nos dejan ir al momento del encuentro, como aquellos 70 varones que fueron convocados para estar en el momento en que el Espíritu Santo de Dios derramaba dones sobre la iglesia en aquel entonces, para que cada uno de ellos pudiera vivir y sentir lo mismo que vivía y sentía Moisés. Bendito sea Dios, mis hermanos. ¿No se imagina el alcance de lo que Dios tiene planificado para su vida? Muchas actividades, mucha de la obra de Dios descansa sobre pocos hombros. Sobre pocos hombros. No sé si ustedes vieron la imagen de la construcción de la cúpula, la construcción del santuario, cuando se ve como un 100 pies ahí, todos los obreros llevando sobre su hombro una viga gigantesca, y vio que no todos son altos, no todos tienen la misma altura. Hay unos más bajitos, otros más altos. Y los más altos son los que más sufren, porque cargan la viga, ¿no es cierto? Y los más chiquitos no. ¿Cómo hacen para igualar la altura? Entonces, eso está pasando en lo espiritual. Porque hay gente que ha llevado peso por muchos años, ¿cierto? Y ya están faltando piernas, están faltando, ¿cierto? Y los demás están colgados de la viga.
Hay muchos que van colgados de la viga. Es tiempo de que reaccionen, ¿cierto? Y se pongan a la orden, porque es pesada la carga y porque hay que lograr el objetivo, que no son objetivos personales, son objetivos de Dios, no son los nuestros. La palabra de Dios es clara cuando dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Busca el reino de Dios. Es tan clara la palabra del Señor, y Dios no es hombre para mentir. Todo lo que Él ha prometido se cumple. Nos equivocamos nosotros cuando cambiamos el orden de las prioridades, cuando le damos más prioridad a lo terrenal, a lo material, a lo de este mundo, y cuando dejamos lo de Dios en un segundo plano para los tiempos libres, para cuando tenga ganas, para cuando no esté peleado con nadie, para cuando hagan lo que yo quiero. Es tiempo de que pongamos los pantalones largos, como decían antes, en las cosas de Dios. Y si tenemos que sufrir, suframos, pero por Cristo, sabiendo que estamos trabajando para algo importante, que son los planes de Dios en esta tierra. Y ya redondeo, ya cierro porque se me terminó el tiempo. Menciono a otro varón de Dios de la antigüedad en su llamamiento. Ese varón se llamaba Isaías. En una oportunidad el Señor le mostró algo que él no conocía. Le mostró una manifestación del poder de Dios. Él vio la gloria de Dios. Quedó atónito, asustado. Y cuando terminó de ver lo que el Señor le quería mostrar, el Señor hace una pregunta. Estaba solito Isaías ahí, pero el Señor hace una pregunta como si hubiera una multitud. Y le pregunta a Dios diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros para cumplir esa misión? Y estaba solo Isaías, como decir: a ver a quién puedo mandar, y hay uno solo. A ver a quién puedo mandar, a ver quién puedo mandar. Isaías no le quedaba otra. Era demasiado obvio que era: heme aquí, envíame a mí, Señor. Esa fue la respuesta de Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Bendito sea Dios. Saben que el profeta Isaías, por lo menos en lo personal lo considero así, es el más grande del Antiguo Testamento, porque es el profeta que anunció a Cristo y que vivió en su propia carne muchas de las cosas que vivió Cristo. Se le llama el profeta evangelista, porque parece un evangelio más que un libro profético. A pesar de vivir 700 años antes de Cristo, es como que él vio en tiempo presente la obra de Cristo. El Señor lo envió, y es uno de los libros más largos del Antiguo Testamento, con más contenido, con más enseñanza, con más promesa de parte de Dios. Pero él, en su primer llamamiento, cuando el Señor le dijo: tengo una misión para entregar, y no sé a quién entregársela, ¿habrá algún corazón dispuesto para que yo pueda depositar esta responsabilidad y confiar de que va a hacer lo que yo le mandé a hacer? Bueno, en aquel entonces Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, Señor. Se dispuso, y saben que Isaías no murió de muerte natural. Isaías fue un mártir del Antiguo Testamento. Murió por su fe, pero hasta el último instante de su vida, él mantuvo en alto la responsabilidad y el llamamiento que le había sido entregado de parte de Dios. No sucumbió, no se retrocedió, no dio un paso atrás, no miró al costado, fue fiel a su llamamiento. Hoy estará gozando del trono celestial, ya lo conoceremos si es que llegamos a ese lugar. Pero es un ejemplo de hombres que fueron capaces de tomar algo que venía de parte de Dios, a pesar de su debilidad humana, a pesar de su situación, del momento que vivía, y decirle sí al llamamiento de Dios, renunciando a las ataduras de este mundo. Como está escrito aquí: ¿acaso puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata?
cuántas personas atadas que no se animan a soltarse y decir sí al llamado porque tienen miedo, porque tienen dudas, porque están muy sujetos a las cosas de este mundo, y de pronto se termina el tiempo y las almas se pierden y la obra de Dios se detiene, se demora, porque de pronto esos Isaías o esos Enoc o esos Abraham o esos Moisés que están ya designados por Dios no reaccionan. Es un tiempo que el Señor está llamando, está sumando, está trayendo, está buscando corazones dispuestos. Es pesada la carga, es pesada la viga. Ya dejemos de estar colgados, pongamos el hombro, subamos, pongamos tacos altos, aunque sea, pongámonos a la altura y sobrellevemos la carga que a este hombre de Dios le ha tocado llevar por 40 años y que tiene que ser completada para la gloria de Dios. Y que todos vamos a disfrutar del beneficio, porque en la medida que más nos rindamos a los planes de Dios, más vamos a ser bendecidos en lo personal también, porque Dios lo ha dicho. Cuando equivocamos las prioridades, porque estamos buscando lo terrenal, lo material, o nos dejamos, somos débiles ahí para las cosas de este mundo, perdemos bendiciones, perdemos un montón de privilegios que Dios tiene para aquellos que le son fieles. Vez pasada le hacíamos a los jóvenes una pregunta, jóvenes cristianos. Era el tema de un estudio bíblico. ¿Quién soy en Cristo? Estoy en Cristo, pero ¿quién soy? ¿Para Cristo o en Cristo? ¿Qué concepto tiene Dios de mí? Pregúntese. Preguntémonos, ¿quién soy en Cristo? Hay que ser muy sincero y a partir de allí comenzar a trabajar. Dios está llamando al hombre, a la cabeza del hogar, al varón, creado a su imagen y semejanza, porque Dios, así como lo hizo con los varones de la antigüedad, tiene una misión para entregarle. Dios ha pensado en usted, como en algún momento pensó en mí, como en algún momento pensó en cada uno de aquellos que le dijimos sí al Señor y tratamos, aún en debilidades, aún en muchos errores, serle fiel y llegar al final de la carrera con enteros, al menos, cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados. Hermanos queridos, se terminó el tiempo. Así como estamos, hacemos una pequeña oración y entregamos este taller en la mano del Señor para que el Espíritu Santo de Dios nos ministre.